Muy bien, abramos nuestras Biblias en Mateo 14, versículos 13 al 21. Mateo 14, versículos 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta ahí el relato de esta famosa descripción de la alimentación de los 5.000 que aparece en los 4 evangelios. Este es uno de los pocos milagros que aparece en los 4 evangelios, donde destaca entonces la importancia no tanto del milagro en sí, sino de la connotación que tiene este milagro, porque como dice Juan, los milagros eran señales, es decir, tenían el propósito de indicar hacia la persona del Señor Jesucristo, en este caso, en el caso del Evangelio de Mateo, para mostrar que Él era efectivamente el Mesías. Este es un milagro que se consigna, como dije, en los 4 evangelios, y si la alimentación de los 5.000 tiene mucho que enseñar más allá del milagro en sí mismo. No cabe duda que a través de este relato aprendemos a conocer más y mejor al Señor Jesucristo, que en el fondo ese es el propósito de todas las Escrituras, es que a través de ellas podamos conocer a Dios, podamos relacionarnos mejor con Él, podamos tener una comunión más íntima con Él y saber la razón por la cual Él vino a morir por nosotros y el propósito que tiene para que podamos también transformarnos en sus siervos. En este relato vamos a aprender del extraordinario amor que se hace evidente ante la necesidad de las personas. Jesús aparece aquí no como una persona indiferente a la necesidad, a las dificultades humanas, sino que por el contrario, tiene un carácter totalmente distinto. Hay una reacción, una acción consecuente del Señor Jesucristo al ver la necesidad de las personas. También podemos aprender de su sabiduría para enseñar lecciones espirituales a los discípulos y su gran poder al alimentar a 5.000 hombres. Su amor, su sabiduría y su poder, además del control soberano que tiene sobre todo lo creado. Por tanto, amor, sabiduría y poder se observan aquí en este caso en la actitud de Jesús en relación a las demás personas. Es decir, cómo Él podía ver y percibir las necesidades genuinas de la gente y estar dispuesto a satisfacer esas necesidades genuinas por medio de su obra. Y además dar lecciones espirituales muy importantes a sus discípulos. Creo que esa es una de las cosas más trascendentes del milagro en cuestión. Como están los 4 evangelios, entonces necesitamos ir de uno a otro viendo algunas cosas que complementan el relato para poder entender mejor de qué se trata. Los acontecimientos relatados por Mateo son complementados, como dije, por los otros escritores. Varios hechos ocurrieron, por ejemplo, antes de este episodio, para más o menos contextualizar lo que pasó aquí. El primer episodio está ahí en Mateo 14, versículos 1 y 2. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Es decir, Jesús era consciente de la percepción que tenía Herodes respecto de él, pensando que era una especie de reencarnación del Señor, de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, porque vio las obras y los hechos portentosos que él había hecho. Le llegaron seguramente, más que verlo directamente, le llegaron algunos comentarios, observaciones respecto a lo que habían visto en la persona del Señor Jesucristo. Lo segundo es que también, como dice el versículo 13, Jesús había oído de la muerte de Juan. Versículo 12,
Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Es decir, los discípulos de Juan fueron a Jesús a decir que efectivamente Juan el Bautista había muerto. Por tanto, ese es otro acontecimiento importante que ocurrió antecediendo al relato en cuestión que vamos a examinar posteriormente. Y además, algo muy importante que consigna Marcos en el capítulo 6, versículo 30, en el texto paralelo de este relato. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 30, miren. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Se refiere a que el acontecimiento en cuestión tiene que ver con el regreso de los discípulos después de haber sido enviados por Jesús de dos en dos con el propósito de ir a predicar el evangelio del reino. Y también recuerden que los dotó de poder para hacer milagros y confirmar con ello el evangelio que estaban propagando. De tal manera que estos tres acontecimientos antecedieron al que nosotros estamos examinando, vamos a examinar ahora con detalle. La muerte de Juan, la percepción de Herodes respecto a de que Jesús era una especie de reencarnación de Juan el Bautista, y lo tercero era el regreso de los discípulos de su obra misionera que Jesús le había enviado a hacer. Y entonces volvieron los discípulos a contarle a Jesús qué es lo que había pasado, lo que había ocurrido, y estos tres acontecimientos son importantes para entender las razones por las cuales el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Es decir, muestra la ocasión en la cual se dio esta situación, este relato de la alimentación de los 5.000. Estos acontecimientos cronológicos son muy interesantes a la luz de la actitud de Jesús y las razones que él tenía para tener un breve retiro con sus discípulos. En el fondo, eso es lo que relata el versículo 13. Jesús comenzó un retiro con los discípulos, se apartó de la multitud, de todo lo que estaban haciendo, no tenían tiempo ni para comer, dice el relato que leímos hace un rato atrás, hace un momento atrás, y de tal manera entonces que ahora él busca el tiempo especial para estar con los discípulos, para meditar con ellos, para reflexionar acerca de la obra misionera, para que le contaran qué es lo que había ocurrido, y al mismo tiempo también para poder meditar probablemente en la muerte de Juan y los acontecimientos que fueron de la mano con ello, como la actitud de Herodes y todo eso. Por tanto, había mucho en qué pensar, había mucho que meditar y seguramente que orar al Padre junto a sus discípulos para pedir dirección en este caso. Vamos a tener un momento de oración para pedir la guía del Señor y entonces vamos a entrar ya en el texto propiamente tal. Padre, te damos gracias por darnos el tremendo privilegio de ir a tu palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, es la que conduce nuestra vida más cerca de ti, la que nos revela a Jesucristo, el Señor de los señores, aquel en el cual está puesta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, y además contar con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Rogamos que tú nos dirijas en esta hora, Señor, y que te glorifiques por medio de tu palabra, y que pueda eso hacer vida en nosotros, que no sea solamente algo intelectual, que podamos recibir un conocimiento más, sino que produzca un cambio genuino en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la ocasión entonces, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús se enteró del pensamiento de Herodes respecto de sus obras milagrosas y de la muerte de Juan el Bautista, por lo que usó entonces de prudencia para alejarse de este gobernante sanguinario. Jesús no arrancó literalmente, sino que él sabía que tenía que actuar con prudencia porque su tiempo aún no había llegado. No era por temor, porque Jesús sabía que tenía que dar su vida en rescate por muchos, sino que era con el propósito de poder evitar una confrontación anticipada. Por tanto, es la prudencia que se ve allí del Señor Jesucristo al alejarse del lugar, además del hecho de que sus discípulos habían regresado, como dijimos, de su gira misionera
y este era un tiempo muy oportuno para retirarse aparte con sus discípulos para meditar en los hechos referidos a Juan y recibir un informe por parte de los suyos del trabajo misionero. Por lo que toma un barco, por esta razón, y se dirige con sus discípulos a un lugar desierto y apartado. ¿Qué lugar era geográficamente? Lucas dice que es un lugar cerca de Betsaida. Lucas capítulo 9, versículo 10, el relato paralelo en el Evangelio de Lucas, dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. En este momento Jesús estaba en la parte occidental del mar de Galilea, o del lago de Genesaret, y entonces toma una barca y se va al lado nororiental del lago, en el norte de Israel, en la provincia de Galilea, donde hizo la mayor parte de su ministerio. Este lugar se llamaba Betsaida Julia, ¿por qué? Llamada así en honor a la hija de Augusto César, que se llamaba Julia precisamente. Por lo dicho por Juan, era cerca de la Pascua judía. Ese era el tiempo más o menos en el que se produjeron los acontecimientos cuando esto tuvo lugar. Juan 6:4 dice que era cerca de la Pascua judía. Ahora, más o menos en el mes de abril, aproximadamente los primeros días del mes de abril, fue lo que, digamos, el relato cronológicamente podemos ubicarlo. Este era un lugar realmente despoblado, muy apto para un retiro. No habían grandes ciudades a su alrededor, habían pequeños villorrios de casas nada más lejanas una de la otra, por tanto era un lugar particularmente bueno para poder retirarse saliendo de la multitud que había en Capernaum, por ejemplo, y en ese sector del mar de Galilea, de la orilla del mar de Galilea, ¿cierto?, donde él había estado haciendo muchas cosas, haciendo muchos milagros, y no tenían, como dije hace un momento, tiempo ni siquiera para descansar. De tal manera que geográficamente allí se ubica el lugar donde Jesús se apartó. Sin embargo, el relato dice que cuando la gente se entera de esto, siguen la embarcación. ¿Cómo pueden seguir la embarcación? Nosotros decimos, porque cuando hablamos de mar de Galilea parece que nosotros nos imaginamos inmediatamente el Pacífico, por ejemplo, un tremendo mar, ¿verdad?, que la vista se pierde y uno finalmente llega al horizonte la visión y no hay más allá, es decir, sigue habiendo mar más allá de la visión humana. Sin embargo, este es un pequeño lago, no es algo grande, que está en el norte de Israel. De tal manera que ellos pudieron ver y pudieron seguir visualmente al barco en el cual se subió el Señor Jesucristo hacia donde se dirigía. ¿Qué hicieron entonces? Lo siguieron por la orilla, por el borde del lago, rodearon el lago a pie para poder llegar donde estaba el Señor Jesucristo, donde iba a desembarcar el Señor Jesucristo. La gente lo oyó y le siguió a pie, dice, desde las ciudades, es decir, de las ciudades más pobladas que habían en ese sector del mar de Galilea, rodearon el lago y llegaron a Betsaida. No era tan lejos en cuanto a kilómetros, si lo vemos desde el punto de vista de la distancia, eran alrededor de 10 kilómetros de distancia que habían al ir por la orilla, bordeando la orilla del mar de Galilea. ¿Cuál era el propósito? Querían buscar a Jesús, querían estar con Él, querían recibir también los dones, ¿cierto?, las bendiciones que el Señor Jesucristo manifestaba cada vez que estaba con la gente. Y por eso no tuvieron problema en hacer un sacrificio, salvando los obstáculos del camino para llegar a Jesús. Más allá de sus motivaciones, que si lo vemos a la luz de lo que dice Juan, porque Juan capítulo 6 es otro texto paralelo del relato, a la luz de Juan capítulo 6, la gente tenía motivaciones quizás no las correctas, las mejores para poder acercarse a Jesús, pero sí tenían la intención o tenían la percepción de que Jesús iba a hacer algo bueno en sus vidas. Tenían necesidades y en consecuencia entendían que Jesús podía satisfacerla. Se aprecia un interés por escuchar a Jesús y recibir de sus bondades. Un comentarista puritano llamado John Trapp admiraba la diligencia de esta gente y él dice que respecto a esta gente, cuya dedicación y devoción comprueba nuestra apatía y devoción, dice, aplicando a lo que pasa con nosotros. Si Cristo pusiera un púlpito en la puerta de su casa,
algunos lo escucharían más a menudo, dice. Es una buena aplicación, es decir, la gente esta corría para estar con Jesús, era capaz de caminar 10 kilómetros de distancia para estar con Jesús, y lo que dice aquí el puritano en hacerle una aplicación a nuestra vida, que a veces no somos tan diligentes como esas personas y no tenemos ese deseo de escuchar más a menudo a Jesús. Dice, si Jesús tuviese o pusiera un púlpito en la puerta de su casa, algunos lo escucharían más a menudo. Esta actitud de que la gente lo seguía, de que la gente iba tras él, no dejó indiferente a Jesús, porque recordemos que el capítulo 13 termina diciendo que las personas en Nazaret lo rechazaron categóricamente, ¿recuerdan? Sin embargo, no todos hacían eso, sino que había otras personas que sí deseaban estar con la persona del Señor Jesucristo. Y por eso esta actitud no lo dejó indiferente, porque cuando miró desde el monte, Juan capítulo 6, versículo 3, añade eso, donde había ido a meditar con sus discípulos y vio a la multitud que venía a él, reaccionó de inmediato. Reaccionó de inmediato. Eso es lo primero que vemos aquí a Jesús reaccionando ante la necesidad de la gente, percibiendo la necesidad de la gente. Se daba cuenta inmediatamente que estas personas tenían una necesidad profunda en sus corazones, más allá de la necesidad física, evidente en el caso de los enfermos, o de la necesidad de alimento posteriormente. Ahora, hay tres cosas importantes que yo quiero ver aquí, que me parece que están claramente establecidas en el texto. Lo primero es que Jesús tiene compasión de la gente. Eso es lo primero que dice el versículo 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En este sucinto relato, es decir, este breve relato, porque no hace ningún tipo de no trata de darle a esto un sentido de espectacularidad a Mateo, sino que relata simplemente el hecho en pocas palabras. En este sentido, Mateo muestra la reacción de Jesús al percatarse de la presencia de la gente. Tiene mucho que enseñarnos a nosotros. A través de él podemos percibir el corazón de Jesús, de este sentimiento profundo, de esta compasión y su prontitud para atender las necesidades de las personas. Tres cosas ocurren aquí que es necesario enfatizar. Notemos. Primero, versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud. Primero, la visión de Jesús. Cómo él miraba a la gente, cómo él interpretaba las necesidades de la gente, cómo él podía percibir claramente qué es lo que realmente la gente necesitaba. Su visión es penetrante y examina el corazón de ellos. Recordemos que no solo él está preocupado de sus necesidades físicas, sino esencialmente de las necesidades espirituales. En Mateo 9:36, ¿qué es lo que dice? Dice que viendo a la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Y aquí está la interpretación derivada de la visión. Porque eran como ovejas que estaban desamparadas y dispersas porque no tenían pastor. Es decir, el Señor Jesucristo no vio simplemente a un grupo, una multitud de personas. Su visión no era cuantitativa, sino que era cualitativa. Es decir, veía el problema real de la persona, del corazón, del alma de la persona. Veía no solo las necesidades externas que tenía, sino principalmente la necesidad interna. Cuando Él las compara como ovejas sin pastor, está hablando de un rebaño que no tiene dirección, de personas que no tienen la capacidad de poder satisfacerse a sí misma, cobijarse a sí misma bajo una protección, porque estaban dispersas, estaban desamparadas, no tenían posibilidades en sí mismos de poder ser guiados con su propia sabiduría, porque las ovejas normalmente son animales que no tienen inteligencia, no tienen la capacidad de conducirse por sí mismos. Por tanto, Jesús sabe que la necesidad más grande del ser humano no es física, aun cuando también se ocupa de ellas. Si esto lo sabemos porque tanto Marcos como Lucas dicen que no solo lo sanó, sino también dice que hizo otras cosas, otras dos cosas más, y esto es importante. Les predicó o les habló del reino de los cielos, dice Lucas, y les enseñó, dice Marcos. Es decir, tres cosas hizo el Señor Jesucristo con esta gente, en función de lo que Él vio y percibió en sus corazones y en sus vidas. Les sanó físicamente a los que estaban enfermos,
Les enseñó y les habló del reino de los cielos. Las dos últimas tienen que ver con la necesidad espiritual. ¿Se dan cuenta? La primera tiene que ver con la necesidad física, las dos últimas tienen que ver con la necesidad espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesucristo veía a las personas, no veía a personas que simplemente tenían una necesidad externa, visible, fácil de detectar, sino percibía lo que había en sus corazones. Esa visión es la que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos tener. No exclusivamente por lo que la gente necesita ahora en el momento, sino por lo que la gente necesita esencialmente en su alma, en lo profundo de su corazón. En segundo lugar, vemos aquí la compasión de Jesús. Y este es el centro de todo, ¿cierto? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vio, interpretó su necesidad y ahora tuvo compasión de ellos. Su corazón, lleno de bondad y misericordia, se activa inmediatamente al considerar la condición deplorable de la gente. El verbo esplagnizomai, en el griego, que se traduce como compasión, denota un estremecimiento interior, literalmente en las entrañas. Un estremecimiento, un dolor interno en el alma, en la parte más íntima. Es un sentimiento profundo de amor, de conmoción interior hacia los necesitados. Es decir, Jesucristo no es indiferente. Por el contrario, detecta el problema y entonces experimenta una compasión profunda por esas personas porque sabe que Él es el único que puede dar satisfacción a esa necesidad. El comentarista William Barclay dice: Jesús había venido a buscar paz, silencio y soledad, porque a eso fue, ¿cierto?, al apartarse a esos lugares para tener un retiro, y en su lugar encontró una inmensa multitud demandando ansiosamente lo que Él pudiera dar. Él pudo haberlo rechazado fácilmente. ¿Qué derecho tenían de invadir su privacidad con sus demandas continuas? Ya esta gente me tiene harto, podía haber dicho, ya no quiero más con ellos, quiero descansar y no me dejan descansar, pero esa no fue su reacción. Su reacción fue totalmente distinta. Jesús no es indiferente ante la condición humana. Jesús no es como nosotros. Nosotros sí somos indiferentes muchas veces. Tenemos ciertos sentimientos compasivos, pero de lejos. Vemos la televisión y vemos una situación compleja de personas que sufren. Nosotros tenemos una cierta compasión, pero una compasión circunstancial, momentánea. Jesús no es como nosotros. Jesús no es indiferente. No mira hacia otro lado como lo solemos hacer nosotros. Él había ido a este lugar a descansar, pero había una necesidad urgente que atender. Su amor no se resiste ante la necesidad humana. Jesús podía compadecerse de los demás porque no se compadecía de sí mismo. No estaba preocupado por sí mismo. Y esa es una de las razones quizás por las cuales a nosotros nos cuesta tanto tener compasión de la gente. Porque estamos más preocupados de nuestras propias necesidades. Porque nos autocompadecemos siempre y no estamos viendo a la otra persona y no estamos viendo la necesidad de la otra persona, sino que primeramente estamos viendo nuestra propia necesidad. Jesús no tenía ese problema, en absoluto. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Porque Él no vino a hacer su propia voluntad, porque Él no vino a satisfacer sus propios deseos, sino que, de hecho, sus deseos eran hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Dijo en el contexto de la mujer samaritana que su comida y su bebida era hacer la voluntad del que lo envió. Por tanto, su vista estaba puesta en las necesidades de los demás, no en la propia. Y por eso experimentaba ese sentimiento tan profundo de amor genuino por las personas al verles en su condición real, desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En este sentido, Marcos agrega eso, que Jesús las veía como ovejas desamparadas. En tercer lugar, después de la visión de Jesús, donde Él percibió claramente cuál era la necesidad más profunda de ellos, y la compasión que tuvo como una respuesta a aquello, también hay una acción consecuente. Eso es lo tercero. Visión, compasión y acción. No se quedó en el sentimiento. No se quedó diciendo, esta gente tiene un problema grave. Esta gente, su condición demanda
que salgan de esa situación, sino que Él fue e hizo aquello que Él percibió en las personas. En este sentido, sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales. Su penetrante visión le llevó a considerar las necesidades de las personas. Su compasión le movió interiormente a actuar para satisfacer esas necesidades. El comentarista Carlos Spurgeon, el predicador en realidad Carlos Spurgeon, comenta: todo su ser era movido hasta lo más profundo, dice, y por lo tanto proseguía rápidamente a hacer milagros de misericordia entre ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso dice Mateo 14, versículo 14. Marcos 6:34 agrega: comenzó a enseñarle muchas cosas. Y Lucas 9:11 dice: y les hablaba del reino de Dios. Ven cómo estas tres acciones continuas durante todo el día, porque fue una larga jornada. Recordemos que más adelante dice que ya había anochecido, es decir, tuvo todo el día enseñando a la gente, sanando a la gente y hablando del reino de los cielos. Una tarea continua, permanente. La compasión no es un sentimiento solamente, importa una acción concreta. Se podría decir que compasión es amor en acción. Estas personas tenían necesidades físicas evidentes y necesidades espirituales no tan evidentes y que solamente podían ser percibidas por la persona del Señor Jesucristo. Ahora, en el día de hoy, nosotros sabemos que la gente tiene necesidades físicas y necesidades espirituales. Y sabemos que las necesidades espirituales que manifiestan son aquellas que muestran al ser humano en general, a todo ser humano, desde que nace del vientre de su madre, como muerto espiritualmente, como ciego espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, y también como esclavo espiritual, porque creyéndose libre, en realidad es un esclavo de sus propios pecados. Estas personas entonces tienen necesidades. La evidencia de que tienen necesidades espirituales está dada, como dije anteriormente, por el hecho de que les enseñaba y les hablaba del reino de los cielos. Por eso es que además de sanar, Jesús enseña. Y esto nos habla también de lo importante que es llegar a entender qué es lo que realmente necesita el ser humano. Nosotros a veces pensamos que necesita mejores condiciones de vida y por eso es que la gente tiene puesta su vista en los gobiernos, porque dicen los gobiernos van a hacer algo para poder satisfacer las necesidades de esta gente. Otras personas piensan que la necesidad es psicológica, entonces pensamos que el psicólogo puede darle la satisfacción a su necesidad. En otros casos pensamos que la necesidad quizás es de que, por ejemplo, cuando hablamos del contexto de la iglesia, que la gente está muy aburrida y viene y se aburre en la iglesia. Si nosotros le enseñamos tanto la Biblia, se va a aburrir. Entonces, pastor, ¿por qué no hacemos algo entretenido para que la gente venga? La necesidad de la gente no es de entretención. La necesidad de la gente es espiritual, es profunda, es de su alma. Y entonces Jesús actúa y los discípulos reaccionan de una manera muy, muy extraña. Ahora, muy extraña para la percepción de Jesús, muy lógica para nuestro pensamiento como seres humanos. Cuando anochecía, dice versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús da una lección a sus discípulos. Jesús tiene compasión de la gente y en el contexto de lo que Él está haciendo, los discípulos dicen, hay una necesidad, sí, nosotros percibimos la necesidad. Efectivamente, esta gente ya es tarde, ha pasado todo el día con nosotros, quiere decir que no han comido, tienen la necesidad de satisfacer su hambre. Perciben la necesidad física, pero no pueden entender la necesidad más profunda de ellos y tampoco la forma de satisfacerla. Juan nos dice, en capítulo 6, versículo 5 del Evangelio, que al comenzar la larga jornada de ese día, Jesús había hecho una pregunta a Felipe. Es decir, la primera vez que Jesús vio a la gente, Jesús llamó a Felipe y le hizo una pregunta. Miren, veámoslo directamente en el texto en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 5.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, es decir, en el comienzo de la jornada, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es la pregunta de Jesús. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Porque Jesús sabía que se iban a quedar todo el día. ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, añade, pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, es decir, Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer con la necesidad de la gente. Pero ¿qué quería hacer entonces? Esta pregunta inquisitiva que le hace a Felipe, ¿qué es lo que quería lograr? Que él hiciera una reflexión y pudiese entender de qué manera Jesús le estaba proponiendo dar satisfacción a esa necesidad que esta gente tenía, que era una multitud, eran 5.000 hombres nada más, sin contar las mujeres y los niños. Lo más probable es que se diga así que eran 5.000 hombres porque la mayoría de los que habían ahí eran hombres. Ahora eran más de 5.000. Entonces imagínense, ¿de qué manera podemos darles de comer a estos?, le dice Jesús. Y eso lo hizo al principio, cuando comenzó la jornada. Ahora ya estaba terminando la jornada porque ya estaba anocheciendo, dice el versículo 15. Estaba por entrarse el sol. Y al final de la jornada los discípulos todavía no habían entendido. Por eso es que decimos que Jesús da una lección extraordinaria a sus discípulos aquí. ¿Qué es lo que quiere Él despertar en ellos? Esa inquietud, esa pregunta, ¿cómo podemos darles de comer a estos? El propósito era que ellos pudiesen decir, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero nosotros te hemos visto en otras ocasiones cómo tú has hecho milagros extraordinarios delante de nuestros ojos. Por tanto, nosotros creemos que tú puedes hacerlo. Es decir, quería que ellos pusieran su confianza absoluta en el Señor Jesucristo para la satisfacción de esa necesidad. Sin embargo, ellos no habían entendido. Sus conclusiones habían sido erradas. Esto se aprecia en la orden que dan a Jesús, porque miren, literalmente dice el texto, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, aquí están los argumentos, aquí está la orden. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. No era una sugerencia que estaban haciendo. Le estaban diciendo, Jesús, hay un problema complejo. Esta gente no tiene que comer. ¿Por qué no la despides? En otras palabras, nosotros nos sacamos el problema de encima, que ellos vayan y vean cómo pueden satisfacer su necesidad. No habían entendido. Ellos dicen, el lugar era apartado, no había ciudades cerca donde pudieran comprar alimentos, ya estaba anocheciendo, obviamente era lógico. Desde el punto de vista práctico, nosotros probablemente haríamos lo mismo. Porque ellos estaban viendo lo puntual, el problema en cuestión, y la mejor manera de solucionarlo, decían, era despidámoslos, dejémoslos que se vayan, pídeles que se vayan. Y eso muestra que la gente no quería irse. Es interesante notar que los discípulos sabían que había una necesidad. Sabían claramente que había una necesidad, la de que la multitud fuese alimentada. Pero nunca imaginaron que la respuesta no estaba en su lógica, sino en la persona de Jesucristo. La respuesta no estaba en la reflexión que ellos hacían, evaluando las circunstancias en las cuales estaban. La respuesta estaba en la persona de Jesús. Ellos no habían percibido eso. El comentarista Samuel Pérez Millos comenta, dice, mientras que para el Señor las multitudes generaban compasión, para los discípulos generaban preocupación. Es interesante el juego de palabras que él hace. Miren, mientras que para el Señor las multitudes generaban compasión, para los discípulos generaban preocupación. No era compasión, sino preocupación. Ellos decían, ¿cómo podemos salir de este problema? Y trataban de hacerlo de la manera más fácil posible. Que vayan ellos mismos y busquen dónde puedan comer. Como dije, no estaban cerca de grandes ciudades, por tanto era difícil, más aún a esa altura de la tarde, que pudieran conseguir alimento. Pero ellos les dicen, no, despídelos. Para ellos la única opción era despedirlos antes que llegue la noche.
Los discípulos se caracterizaban por eludir sus propias responsabilidades. Esta es una de las cosas importantes que nos enseña el texto. Nosotros nos parecemos mucho a ellos porque eludimos fácilmente nuestras responsabilidades y queremos traspasarle esas responsabilidades a otro. La palabra despide aparece en reiteradas ocasiones en la actitud de los discípulos. Más adelante en este mismo evangelio reaccionaron de la misma manera ante la petición de la mujer sirofenicia. Miren, veamos por favor el capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, versículo 23 de Mateo. Pero Jesús no le respondió palabra, la mujer sirofenicia se refiere. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué es lo que le pidieron? Despídela, es un problema. Ella está complicándonos. Nos molesta que ella dé voces tras nosotros. Por favor, despídela. ¿Qué le dijeron de la multitud? Despídelos. Vayan que se las arreglen ellos. Posteriormente, también cuando en el capítulo 19, versículo 13, dice que venían los padres con sus niños y se los traían a Jesús para que los bendijese, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Los discípulos le reprendieron. Los discípulos estaban descontentos con eso. No querían que vinieran los niños. Ellos querían rechazarlos. En otras palabras, es una complicación, es un obstáculo en el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro ministerio. Despídelos. Otra vez, no queremos que ellos estén y te molesten. No molestes al maestro, dice en otra ocasión. Es decir, los discípulos nunca podían ver con claridad, con la visión que el Señor Jesucristo tenía, y por eso no podían sentir con la compasión que Jesús sentía. Sin embargo, la actitud de Jesús es completamente diferente. Su respuesta tiene que haber dejado perplejos a los discípulos. Le dice: no tienen necesidad de marcharse. ¿Cómo no tienen necesidad de marcharse? Ya es tarde, no hay dónde puedan comprar alimentos para tantos, tampoco hay dinero suficiente para ellos. ¿Cómo vamos a comprar alimentos? Si tuviéramos la posibilidad inclusive de estar cerca de una ciudad y comprar alimentos, no podríamos hacerlo porque no tenemos el dinero suficiente. ¿Cómo Jesús puede decir no tienen necesidad de marcharse cuando lo lógico era que sí tenían necesidad de marcharse? Sin embargo, Jesús estaba a punto de darles una lección extraordinaria que probablemente nunca más olvidarían. Les dice: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Jesús les estaba pidiendo algo humanamente imposible. Humanamente imposible. De hecho, Marcos nos dice que la respuesta de los discípulos es categórica. A través de una pregunta, que tiene una respuesta obvia, una pregunta retórica, los discípulos le dicen: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Marcos 6:37. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer nosotros. ¿Cómo puede ser tan absurdo lo que nos está diciendo Jesús, en otras palabras? Tú nos estás pidiendo que alimentemos esta multitud y resulta que esta multitud necesita 200 denarios al mínimo para comprar todo lo que es necesario para darles a ellos, que no era más que pan. 200 denarios, para que ustedes tengan una referencia, era la paga de 200 días de trabajo de un jornalero. Era la paga de 200 días de trabajo. Los que son buenos para las matemáticas pueden sacar la cuenta cuántos meses de trabajo significaba eso. Por tanto, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y era completamente imposible. ¿De dónde la iban a sacar ellos? No tenían esa cantidad ni podían conseguirla para responder al mandato de Jesús. Pero Jesús sigue insistiendo: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. ¿Y por qué les dice eso? A pesar del rechazo de los discípulos, a pesar de decir nosotros no podemos hacerlo, es imposible, Jesús se mantiene en pie con su orden. Es evidente que Él quería despertar en los suyos
una confianza absoluta en su persona, en su poder y en su autoridad. Jesús quería que sus discípulos entendieran de una vez por todas que Él no era simplemente un maestro, no era simplemente una persona que les enseñaba algo, sino que era el dueño de todas las cosas, que era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, que Él tenía control absoluto sobre todas las cosas y Él podía también hacer todo lo que Él quisiera. Quería que los discípulos tuvieran una fe inquebrantable en Él, que sus convicciones estuvieran profundamente arraigados en Él, que la solución no estaba en ellos, sino la solución estaba en Él. Y les dice, dadles vosotros de comer para que ellos se den cuenta de esa necesidad que ellos mismos, los discípulos, tenían. Ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús. Sin embargo, ahora ellos dicen, esto es imposible. No, lo que tú no estás pidiendo es completamente imposible. Lo mejor que podemos hacer es despedirlos. Ese es su problema, no el nuestro. Jesús, mejor despidámoslo. D.A. Carson dice, si ellos recordaran el milagro del vino en Caná, Juan 2, versículo 1 al 11, ¿recuerdan? Ellos le debieron de pedir a Jesús que satisfaciera la necesidad y no echar fuera a la gente. Solo uno de los milagros de los cuales fueron testigos presenciales. Recuerden lo que hizo, cambió la naturaleza de las cosas el Señor Jesucristo ahí. El agua la transformó en vino, cambió la naturaleza de las cosas. Ahora, en ese momento, ellos deberían haber recordado alguno de los milagros y haberle pedido a Jesús, Jesús, nosotros no podemos, pero tú puedes. Ese era el propósito. Cuando le dice, dadle vosotros de comer, era decirle, Señor, ¿y cómo podemos hacerlo? Nosotros confiamos en ti, que tú lo puedes hacer. Ahora dínoslo, hazlo. Esta gente tiene una necesidad, nosotros estamos aquí, somos impotentes en nuestras propias fuerzas y capacidades, pero tú puedes. Ese era el sentido, apuntar a la persona de Jesús. En otras palabras, la respuesta estaba en Jesús, no en ellos. La pregunta entonces aplicativa para nosotros en el día de hoy, ¿a dónde estamos enviando a la gente necesitada? ¿Dónde las estamos enviando? ¿Al psicólogo? ¿Al terapeuta? ¿Al motivador profesional? ¿O a Jesús? Cuando vemos la necesidad de la gente, ¿qué pensamos que puede solucionar o satisfacer esa necesidad? ¿Qué cosas? ¿Qué personas? ¿Qué instituciones? Ninguna en absoluto. Solamente Jesucristo. Y ahí está la esencia del mensaje evangélico. El mensaje evangélico no se refiere a que nosotros, una institución humana o personas, podemos satisfacer la necesidad de la gente, sino solamente Jesucristo. Apuntar a Él como la respuesta a todas estas inquietudes. La respuesta no está en nosotros ni en ningún hombre, la respuesta está en Jesús. Bien dice David Guzik, la gente tiene hambre y los religiosos vacíos solo ofrecen alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer la necesidad de la gente. La gente tiene hambre y los ateos y escépticos tratan de convencerlos de que ellos no tienen hambre en lo absoluto. Eso es lo que dicen los ateos. Dicen la gente, ¿qué necesidad tienes tú? No tienes las necesidades fundamentales, básicas, las que tienes delante de tus ojos. No tienes necesidades espirituales reales. La gente tiene hambre y el exhibicionista religioso les da videos y luces luminosas y música llamativa. Eso es interesante. La gente tiene hambre, dice, y el animador les da acciones ruidosas y rápidas, tan ruidosas y rápidas que no tienen tiempo de pensar. La gente tiene hambre. ¿Quién les dará el pan de vida? Hermanos, cuando nosotros vemos a alguien en problemas, decimos, ¿qué problema tiene este? Ya, voy a orar por usted. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? No es el que le están contando. Esas son las consecuencias del problema real. El problema real de la gente es su necesidad espiritual, esencialmente. El problema real de la gente es su condición, que es una persona que está enemistada con Dios y que está caminando rumbo al infierno. El problema real de la gente no es que no tiene trabajo. El problema real de la gente es que su corazón no se ha arrepentido, no ha doblado su rodilla delante del Creador. El problema real de las personas no es su enfermedad circunstancial o permanente. El problema de la gente es su condición espiritual.
Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿A dónde los enviamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y qué nos dice Jesús? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Los que conocemos a Jesús, conocemos la respuesta. Los que tenemos una relación con Él, sabemos que Él es la única persona que puede dar satisfacción al corazón humano. Y no en el sentido de darle esa felicidad, ¿cierto?, etérea que busca la gente, sino en el sentido de darle la necesidad más importante, como dijo, satisfacer la necesidad más importante, que es ser reconciliado con Dios. En ese sentido. Somos llamados nosotros a conducirlos a Jesús. ¿Quién más puede saber dónde encontrar a Jesús? El Señor nos ha encontrado a nosotros. Nosotros sabemos quién es Él. Nosotros sabemos de su gracia, de su misericordia. Nosotros sabemos de su perfecto sacrificio en la cruz. Nosotros sabemos que no se necesita nada más que eso. Nada más que confiar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Dadle vosotros de comer, nos dice el Señor hoy. No será ni mi poder ni el poder de ustedes el que se requiere. No es nuestra estrategia. No es por medio de programas entretenidos que se puede satisfacer la necesidad de la gente. Es solo por la persona y la obra de Jesucristo. Allí está el énfasis. Todo esto redunda o va, digamos, directamente a la persona de Jesús. Nos lleva nuestra mirada, nuestras percepciones, nuestro entendimiento. Nos dice, Jesús está diciendo, dadle vosotros de comer y yo, el pan de vida, estoy aquí presente. Por tanto, yo soy el que voy a satisfacer la necesidad de la gente. Él quiere usarnos a nosotros. Ahí está la lección. Por eso dice, dadles vosotros de comer. Jesús podía simplemente hacer un milagro y multiplicar, sin decir una palabra, multiplicar los panes y los peces y darlo a la gente. Pero Él quiso usar a sus discípulos. Esa es la lección más importante. La gente tiene hambre y nosotros sabemos quién es el pan de vida. Como alguien dijo, evangelizar es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontró pan. Eso es evangelismo. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor Jesucristo. Y pobre en espíritu, literalmente, la palabra griega que se utiliza ahí de pobre, es mendigo. Es una persona que no tiene nada, absolutamente nada, y que solo lo único que puede hacer es extender su mano para recibir lo que otro le puede dar. Y eso somos nosotros. Mendigos espirituales que encontramos el pan porque el Señor nos abrió los ojos y nos hizo ver quién era Él, nuestra condición, y nos llevó al arrepentimiento. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Somos instrumentos en las manos de Dios para dar de comer a los otros, pero no con lo que nosotros somos, sino con lo que nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo y le llevamos a ellos, a Él. Somos llamados a llevar a las personas al pan de vida que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, dice en Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hace un largo discurso allí donde les muestra claramente quién es el pan vivo que descendió del cielo. Dice, Moisés no les dio el pan que descendió del cielo. Ellos pensaban en el maná. Jesús estaba pensando en sí mismo. Dice, no, yo soy el verdadero maná. Jesús fue el que descendió del cielo, el que al igual que el trigo, fue molido por nuestros pecados. El trigo para convertirse en pan tiene que ser primeramente molido. Y una vez que es molido, puede transformarse en el pan. Y una vez que es pan, puede satisfacer el hambre. Él fue molido por nuestros pecados para satisfacer la justa demanda de un Dios santo y dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Dadles vosotros de comer. Nosotros sí podemos porque tenemos el pan de vida. No podemos mirar hacia otro lado. Los hombres tienen hambre y sabemos quién satisfará su necesidad. Hermanos, ¿no será este el problema de la iglesia actual? Que no le está dando a la gente lo que la gente necesita, sino que está buscando algunos sustitutos que le está dando. Algunas cosas que funcionen ahora, en este momento. Por eso es que es tan prominente, lamentablemente, el Evangelio de la Prosperidad. Porque ¿qué ofrece el Evangelio de la Prosperidad? Cambiar el Evangelio verdadero por uno falso
pero uno que atrae las miradas de la gente porque piensan que es para la satisfacción personal, que tiene que ver con el llenarse de dinero y de cosas y sin embargo tener su corazón vacío. Sin embargo, eso no es lo que la gente necesita. La gente necesita a Jesucristo. Y entonces cuando el Señor les dice, dadle vosotros de comer, está produciendo en ellos una inquietud importante para decir, nosotros no podemos, pero sí conocemos a quien puede. Y Él lo que quería es que los discípulos fueran donde Él y le dijeran, Jesús, tú puedes, dales de comer. Nosotros estamos dispuestos a llevarle el alimento, pero tú eres el único que puede producir ese alimento. Y miren la forma en que Jesús lo hace. Versículo 17, y esto es lo tercero, Jesús satisface la necesidad de la gente. Tiene compasión de la gente, Jesús da una lección extraordinaria a sus discípulos y Jesús satisface la necesidad de la gente. Versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es interesante notar la manera en que Jesús hace esto. Dice, ¿qué tienen? Y ellos dicen, tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Los discípulos responden en otras palabras que no tienen suficiente. Fíjense que todavía los discípulos tienen la percepción es que ellos con lo que tenían allí debían darles de comer. Pero Jesús está yendo más allá. Sin embargo, ellos dicen no hay lo suficiente. Solo 5 panes y 2 peces. Ni siquiera eran 2 hogazas de pan que eran largas, que eran más o menos grandes, sino que eran, según lo que dice otro de los evangelios, eran simplemente unos panecillos pequeños de cebada. Pequeños panes de cebada que eran consumidos por los pobres, puesto que ellos no tenían la posibilidad de comprar pan de trigo. Suficiente, de cierto, no tenían lo suficiente económicamente. Con ello era imposible alimentar a la multitud. Los discípulos siguen sin entender, todavía no comprenden que ellos no son los principales en este asunto, sino es la persona de Jesús. Pero dicen, tenemos 2 panes, tenemos solamente estos 5 panes y estos 2 pececillos. Ahora, estos 2 pececillos, según los otros evangelios, dicen que un niño, un muchacho, los tenía. Fue el único que se aprovisionó de alimentos para ir. Todos los demás no tenían. Y era un muchacho pobre, como vemos. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Traédmelos acá. Jesús está diciendo, con esto, que ustedes consideran insignificante, imposible satisfacer a la gente, yo voy a dar satisfacción a la necesidad de la gente. Con esto poco, con esto insignificante, con esto que es pan de pobres. Cualquier cosa, aún la más insignificante, suficientes en las manos del Hijo de Dios. Recuerden cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía? Una vara. Y le dijo que esa vara la iba a usar para hacer grandes portentos, lo que hizo en Egipto, precisamente. Ahora, no por la vara, sino por el poder de aquel que lo envió a sacar a los israelitas de Egipto. Pero era algo insignificante. ¿A quién se le hubiese ocurrido usar ese instrumento? Pero Dios lo usó. El poder está en quien usa lo más pequeño para engrandecer su nombre entre los hombres. El poder está en la persona que nos manda a poder hacer la tarea. El poder está en aquel que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. El poder está en aquel que nos dotó o nos capacitó con su espíritu para poder ir y hacer la tarea. El poder está en el evangelio que predicamos y en la palabra que predicamos y no en nosotros. Porque nosotros somos insignificantes desde el punto de vista de la mirada de Dios. Sin embargo, eso es lo que quiere hacer
Dios usar lo insignificante. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo. Está diciendo, con esto, poco yo puedo hacer, mucho. Y qué interesante, hermanos, que nosotros conocemos nuestras falencias y sabemos de nuestras debilidades evidentes, pero con personas débiles como nosotros Dios puede hacer muchas cosas. Era un banquete especial el que él iba a ofrecer. La gente estaba recostada sobre la hierba, eso le pidió de 50, el grupo de 50 y 100, dice Marcos, en la ladera del monte, recibiendo por medio de los discípulos la provisión de Jesús. Carlos Spurgeon dice, qué gran banquete era este, Cristo como el amo del festín, apóstoles como mayordomos, miles de invitados y milagros por sus ministros. Los apóstoles eran los mayordomos, es decir, los que administraban lo que Dios había multiplicado, lo que Jesús había multiplicado. El poder entonces está en la persona que multiplicó los panes y los peces. Pero ¿qué quería hacer Dios? Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿qué es lo que quería hacer? Quería usar a los discípulos, a pesar de su porfía, a pesar de su falta de entendimiento, como hemos visto todo este proceso. A pesar de ello, quería usarles como instrumentos para llevar el pan a quienes necesitaban. Jesús pudo hacerlo directamente, sin necesidad de los discípulos, pero quiso usar a hombres imperfectos para una labor extraordinaria, satisfacer la necesidad de la multitud. Ahora es igual. Llama a pecadores al arrepentimiento, a quienes, una vez que se arrepienten, los usa como portavoces de su evangelio. La obra es de Dios, pero los instrumentos son seres humanos redimidos por la sangre de Jesús. El tesoro del evangelio en vaso de barro. Cuánta condescendencia de Jesús, cuánta paciencia tiene con nosotros. Y todos fueron saciados completamente y sobró, dice el texto. Hermanos, a veces nosotros pensamos que no tenemos mucho. Hay personas que dicen, pero pastor, yo no tengo ningún don, parece. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo servir? Y la verdad es que el Señor no necesita expertos. El Señor no necesita grandes teólogos y por eso es que hoy muchos se están pisando, como decimos vulgarmente en Chile, la cola, pensando que saben mucho y la verdad es que eso que mucho que saben no sirve de nada en las manos de Dios cuando creemos que lo sabemos todo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De tal manera que Él usa instrumentos insignificantes. Los discípulos en este caso, nosotros en la actualidad, para hacer su obra extraordinaria de salvar a la gente. El Evangelio nos llegó a través de ¿quién? No del cielo directamente, ¿cierto? Nos llegó a través de un hombre. Una persona que no necesariamente puede ser la más capacitada, era un hombre, simplemente una persona común y corriente, un ser humano que nos trajo el Evangelio. Pero Jesús obró con su poder en nosotros para poder darnos salvación, pero lo hizo a través de instrumentos humanos. Ese es el punto principal. En conclusión, la alimentación de los 5.000 es más que un milagro, como comenzamos diciendo al principio. Es una lección extraordinaria que demuestra que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque había expectativa común entre los judíos que el Mesías restauraría la provisión del maná. Cuando venga el Mesías, Él restauraría la provisión del maná. Jesús es el Mesías porque Él le dice en Juan capítulo 6, yo mencioné hace un rato atrás, que Él era el verdadero pan del cielo. El maná entonces era simplemente un tipo de Jesucristo, pero ahora ya está presente el verdadero maná, Jesucristo mismo. También la alimentación de los 5.000 nos enseña que Jesús es compasivo más allá del alcance de nuestra comprensión. Nosotros ni siquiera podemos llegar. Nuestros pensamientos llegan a un límite, no pueden ir más allá, pero Jesús es más compasivo que el límite que podemos llegar nosotros. Y la alimentación de los 5.000 nos enseña que Jesús desea que la satisfacción de la necesidad más grande del ser humano se produzca por su obra a través de los suyos, a través de su pueblo. Él va a seguir usando vasos de barro. Recordemos que la necesidad más grande de la gente no son las cosas que percibimos visualmente nosotros, sino lo que la Biblia dice
lo que Jesús mismo sabía que era el problema principal del hombre. Y nosotros tenemos la provisión que Dios nos ha dado para poder llevarles a Jesús precisamente. Por eso cuando enseñamos no apuntamos a nosotros, ni apuntamos a una denominación, ni apuntamos a personas específicas, sino apuntamos a la persona de Jesucristo. A su obra perfecta es la única que satisface la necesidad del ser humano. Y nosotros otra vez recibimos de Jesús esa demanda, dadle vosotros de comer. Nosotros somos responsables de hacer eso. Jesús va a seguir salvando personas, pero lo va a seguir haciendo a través de instrumentos débiles como nosotros. Debemos entonces llevarles a comer del maná vivo, del pan vivo que descendió del cielo, que es Jesucristo. El Señor nos guíe y también nos desafíe para que podamos tomar medidas en nuestra vida para hacer este trabajo que Él nos encomendó. Pero recordemos que el poder es de Él y que la obra es de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por conocer mejor a Jesucristo. Gracias por darnos, Señor, darnos una visión más profunda del carácter de Jesús, de su obra perfecta, de su gracia infinita, de su compasión maravillosa. Padre, del hecho de que nosotros en Él podemos tener todo lo que necesitamos. Y además podemos guiar a la gente hacia la persona de Jesús, con la certeza absoluta de que Jesús satisface la necesidad más profunda del corazón humano. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por haber abierto nuestros ojos. Te damos gracias por habernos dado ese pan de vida maravilloso que disfrutamos, no solo hoy, sino por la eternidad. Gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por darnos a nuestro Señor maravilloso, a nuestro Salvador glorioso, que ahora, Señor, también nos demanda que demos de comer a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llevándoles el Evangelio de Jesucristo, porque solo Él satisface la necesidad más profunda del ser humano. Gracias por este tiempo, Padre. Alabamos tu nombre. En Jesús. Amén.